El debate sobre el Estado autonómico en España no solo está hoy abierto, teniendo a Cataluña y Euskadi en el centro de las discusiones, sino que cada día aglutina más elementos para la reflexión. Los politólogos e historiadores han debatido mucho en los últimos años sobre el éxito o el fracaso de este proceso en el que sobresale la presencia de tradiciones, conciencia, realidades, experiencias y signos identitarios más o menos antiguos, como la lengua, una cultura y una historia propias, las lealtades institucionales y las tradiciones jurídicas locales y regionales. Nos acompaña en este último tramo de Sin Distancias uno de los politólogos más destacados de nuestro país, Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política de la UNED, investigador, autor de diversos libros y numerosos estudios sobre ciencia política, historia, sociología y experto, entre otros, en temas relacionados con el constitucionalismo, las autonomías y el nacionalismo español. La actualización y revisión del estado de las autonomías es el tema en el que hoy se detiene. Bienvenidos a este programa. Vamos a tratar hoy un tema de actualidad, el tema de la posible reforma de nuestro Estado autonómico, la posible introducción de un modelo federal. En fin, para tratar este tema, para charlar sobre esta cuestión, tenemos con nosotros a Juan José Solozábal. Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y es un distinguido constitucionalista que dobla su condición de tal con la de politólogo, pero la razón expresa de que esté hoy aquí con nosotros es que Juan José Solozábal es uno de nuestros más distinguidos expertos en el tema de la organización territorial del Estado, en el Estado autonómico y en el federalismo. Muy bien, bienvenido, Juanjo. Pues nada, un placer estar con ustedes y contigo en particular. Muy bien. Pues si te parece, una primera impresión quizás sería conveniente sobre el ambiente a favor de la reforma del Estado autonómico. ¿Qué opinión te merece ese clima político de ánimo reformador que parece que domina hoy en la opinión española? Pues sí, se nota, diríamos, cierto ambiente que parece demandar un cambio, ¿no? La cuestión está en ver que desde dónde partimos y, por tanto, en función de esa evaluación que se haga de la situación, pues ver qué es lo que haya que cambiar, si esos cambios tienen que ser cambios, diríamos, puntuales, cambios de fachada, o si esos cambios tienen que afectar a las vigas maestras del edificio constitucional, ¿no? Por eso creo que es interesante hacer una primera valoración, ¿no?, de lo que ha sido el sistema autonómico y su funcionamiento efectivo, ¿no? Y ahí creo, este es mi punto de vista, creo que la lectura que se debe hacer es una lectura positiva, ¿no? Es decir, creo que se ha producido una identificación, que para mí es una identificación afortunada, entre democracia y descentralización, entre democracia y autonomía, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que en términos globales el sistema ofrece más luces que sombras, ¿no? Yo creo que el sistema ha permitido hasta cierto punto una acomodación, hasta hace muy poco todos lo consideramos así, una acomodación satisfactoria o relativamente satisfactoria de los nacionalismos, diríamos, en un Estado común, en un Estado constitucional, y un desarrollo, diríamos, de las propias potencialidades del resto de comunidades autónomas, las comunidades autónomas llamadas ordinarias, de manera que desde el punto de vista de la integración y desde el punto de vista de la eficiencia, diríamos que el Estado autonómico, bueno, pues yo creo que ha resultado no solo una salida
al Estado centralista del franquismo, sino diría yo casi una verdadera solución, ¿no? Y creo que esto no son juicios particulares. Recuerdo, seguramente tú también lo harás así, hace no más de 3 o 4 años un número del Economist sobre España, y en el que efectivamente se establecía una comparación entre lo que había ocurrido en otros países, en concreto en Italia, y lo que había ocurrido con nuestro Estado autonómico, y a la conclusión a la que se llegaba era que el Estado autonómico, el sistema autonómico, no había ni mucho menos retrasado el desarrollo económico, político de las diversas regiones españolas en un sentido desigual, ¿no? Sino que había producido un desarrollo homogéneo en todo el país, que los servicios sociales estaban también descentralizados, y en términos generales que se había producido esa identificación a la que antes hacía referencia entre Estado democrático y sistema autonómico, ¿no? Han pasado cosas después de ese momento que efectivamente, diríamos, ponen de manifiesto la conveniencia de llevar a cabo ciertas reformas, ¿no? ¿Qué calado pueden tener esas reformas? Pueden demandar un cambio del modelo constitucional, o esas reformas deben producirse exclusivamente en términos de legalidad, diríamos, ¿no? Esa es una cuestión, yo creo, debatible, ¿no? Es una cuestión debatible. Sí, mira, yo tengo la impresión, que conozco tu obra, de que tú has insistido mucho en que el federalismo es el aspecto más destacable del federalismo, es lo que tiene de una cultura política propia, una cultura política basada en el diálogo, en el compromiso, en los valores de la lealtad a la federación. Entonces, mi impresión es que esos valores que tú tanto aprecias en la organización federal no son fáciles de establecer a través de mecanismos de reforma constitucional. En definitiva, que no es tanto lo que necesitamos un proceso de ingeniería constitucional, sino efectivamente un proceso de adaptación, de modificación de nuestra cultura política. Si eso es así, yo no sé hasta qué punto el horizonte de una reforma constitucional puede dar satisfacción a esa puesta al día, a ese perfeccionamiento del Estado autonómico. ¿Cómo ves? Pues no tengo las ideas, diríamos, muy claras, ¿no? Es decir, no creo disponer de la fórmula. De manera que el sistema federal, que en otros países ha funcionado, pues la verdad es que todavía aquí sigue produciendo en algunos sectores, sobre todo de nuestra cultura política, cierta resistencia, ¿no? Tú conoces perfectamente la posición de ese profesor inglés, el profesor Weir, que hizo aquel libro sobre el federalismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que distinguía un poco entre los sistemas federales nominales y los sistemas federales efectivos, ¿no? Yo creo que lo ideal, diríamos, hubiese sido un sistema federal que se llamase también así. Me parece que eso hubiese sido quizás quiero decir, en el terreno de la teoría, ¿no? En el terreno de la teoría, pues quizás mejor contar con modelos ya establecidos, pero la verdad es que lo importante es cómo funcionan las cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues nuestro sistema puede tener una práctica casi cuasi federal, ¿no? Si los escrúpulos contra la forma federal no se han vencido, pues la verdad es que quizás no tiene demasiado sentido el esfuerzo a todo trance por darnos también ese nombre, ¿no? Yo creo, en cualquier caso, que una reforma constitucional limitada, pues no vendría mal, Quiero decir, siempre se habla naturalmente del Senado. Claro, todo es discutible porque hay sistemas federales en los que no hay propiamente un Senado federal, como es el caso
como es el caso de Canadá y como posiblemente también es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Pero parece correcto, efectivamente, tener un Senado verdaderamente territorial en nuestro caso, ¿no? Bueno, pues eso supondría una reforma de la Constitución, ¿no? El principio de cooperación, pues si fuese reconocido explícitamente en la Constitución y se estableciesen determinados mecanismos que hoy en día, como son las conferencias sectoriales o las conferencias de presidentes, ¿no? que tienen una práctica, pues digamos, no del todo satisfactoria. Si eso tuviese anclaje constitucional, puede pensarse que funcionarían mejor, pero sí que lo que tú has observado me parece que llevas toda la razón. Es decir, el sistema federal no solo consiste en determinadas instituciones, no solo consiste, digamos, en una osamenta, en un complejo de estructuras o de instituciones, consiste sobre todo en una cultura, en unas determinadas actitudes de renuncia a la intransigencia, de disposición para el pacto, de aceptación de la solución jurídica de los problemas, una renuncia al esencialismo, diríamos, y ahí es donde está verdaderamente el problema. Es decir, el federalismo en el fondo es para mí un refinamiento, un perfeccionamiento del liberalismo, ¿no? La aceptación del pluralismo, todo esto, ¿no? Y ahí pues no solo a eso no solo contribuyen las instituciones, sino una determinada actitud, un espíritu que a veces se deja sentir, ¿no? Es decir, claro, sí, pero efectivamente, en línea con lo que decías, Juanjo, uno de los problemas que plantea una reforma constitucional en un sentido federal es, de una parte, el hecho que tú planteas de que partimos ya de una práctica federal. El Estado autonómico es una de las manifestaciones, una de las muchas caras que tiene el federalismo. Bueno, reconocer ese dato es importante a la hora de evaluar la necesidad de la reforma. Si ya tenemos una práctica federal, embarcarnos en una reforma de la Constitución para darnos el gusto de establecer el nombre de federal de la Organización Territorial del Estado parece un poco arriesgado. Luego hay una segunda objeción, y es que muchas veces cuando se oyen voces en España a favor del federalismo, exactamente no sabemos a favor de qué se está hablando. Como tú sabes muy bien, detrás de la defensa del federalismo hay una defensa tácita de la confederación, de los planteamientos maximalistas, del reconocimiento de sujetos soberanos, que evidentemente no es el planteamiento integrable dentro de lo que es la lógica del Estado federal. Entonces, esas son consideraciones que efectivamente pueden ser salvadas, no hay que estar pendientes siempre de los riesgos, pero que de alguna manera tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una reforma federal de nuestro Estado que lleve a cabo un cambio en la Constitución. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Sobre todo en la línea que tú has establecido de diferenciación entre lo que son formas federativas, vamos a decir, tú sabes el cariño y el respeto que yo tengo por don José Miguel Azaola, que utilizaba esta expresión, ¿no? Y que a mí me parece feliz, ¿no? Es decir, formas federales o cuasi federales, pero claro, cuando hablamos de estas formas federativas estamos negando absolutamente lo que es la confederación, que es una forma política que no solo no tiene que ver o tiene que ver muy poco con el federalismo, sino que es más bien su negación, diríamos, su antítesis, ¿no? O sea, que eso me parece feliz. Es decir, cuando hablamos de federación nos estamos refiriendo a fórmulas de unión que respetan desde luego la pluralidad, pero a formas que aceptan la idea de la unidad del Estado. Esto no tiene nada que ver con la confederación, que es una unión internacional que acoge diversas
soberanías, y que es una forma política absolutamente ineficiente y que tiene un carácter transitorio, como se ha demostrado siempre en la historia, ¿no? O sea que esa distinción me parece capital. Una cosa es la federación, el Estado autonómico, las formas federativas, y otra cosa es la confederación, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no? Hombre, sí que hay un pequeño problema en lo que dices que me parece que conviene señalarse, ¿no? Y es que quizás subraya los riesgos del cambio, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esto incide en algo con lo que yo no estoy de acuerdo, diríamos, con la intangibilidad, ¿no? Constitucional, con la, en definitiva, ignorancia de que la reforma es un procedimiento precisamente que se idea para mantener la Constitución, para no destruirla o cambiarla, ¿no? O sea, introducimos cambios en la Constitución para no tener que cambiar de Constitución, que es cosa diferente, ¿no? Y entonces, Andrés, yo creo que a veces en nuestra cultura se ha sido demasiado cicatero y se ha temido en exceso a la reforma constitucional, ¿no? Con el riesgo de que adaptaciones o cambios del orden del sistema constitucional que eran necesarios, pues se pensase en hacerlos mediante algo que no, o medios que no son exactamente los establecidos en la Constitución para la modificación, ¿no? Y me estoy refiriendo pues a las sentencias del Tribunal Constitucional, o me estoy refiriendo sobre todo a los estatutos de autonomía, ¿no? De manera que yo no comparto quizás ese temor que creo formulado de manera inteligente, como tú lo has hecho, es razonable, quiero decir que es razonable, ¿no? Pero yo también veo ciertas ventajas en asumir cambios constitucionales, ¿no? Primero porque, como digo, son un instrumento de conservación de la Constitución, si se leen bien, porque están previstos en la Constitución, y también porque pueden dar la ocasión en su aprobación a una confirmación de la Constitución por parte de las nuevas generaciones. Es decir, si se cambia algo, se está aceptando lo que no se cambia, evidentemente, ¿no? Y los pronunciamientos sobre las modificaciones constitucionales implican una ratificación de la Constitución. Y yo no veo mal que eso se haga de vez en cuando, y creo que en estos momentos quizás podría, no en estos momentos concretos, que no son momentos buenos para llevar a cabo el cambio constitucional, ¿no? Esto yo creo que debe quedar claro, ¿no? En estos momentos yo creo que no tiene ningún sentido la aventura de la reforma constitucional, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Francisco Rubio hace poco en El País, ¿no? Que el cambio constitucional debe hacerse en unas determinadas condiciones que no se dan ahora, pero el que no vayamos a cambiar la Constitución no impide que pensemos en cambios, en modificaciones de la Constitución. No, sin duda lo que dices es absolutamente razonable, Juanjo, pero ten en cuenta también que venimos de una historia constitucional como es la española, que es una historia muy agitada, en la que ha habido un carrusel de constituciones, pues quizás solo el caso francés no supere, y que en ese sentido el país sí demandaba un asentamiento del orden constitucional. Y los argumentos absolutamente razonables que esgrimes a favor de ese proceso de reforma tienen que ser compensados también con ese hambre de estabilidad que ha tenido nuestro país en cuanto al orden constitucional. Pero yo te quería plantear otra cuestión, y es un poco el rendimiento político de una eventual reforma federal. Rendimiento político quiero decir, ¿a qué objetivos va a satisfacer esa reforma? Uno de los objetivos, sin duda ninguna, tendría que ser la integración de los nacionalismos periféricos, el convencerles de su integración dentro del Estado, que estén cómodos en la democracia española, pero ese objetivo no parece fácil de conseguir a través de una reforma federal. Si tú, que conoces como muy pocos la historia del nacionalismo vasco y la historia del nacionalismo catalán, sabes la poca permeabilidad de esos movimientos hacia un orden federal.
no ha sido eso lo que históricamente han demandado, sino una situación de singularidad dentro de la vida española. Por lo que hace al resto de las comunidades autónomas, a lo que tú llamabas las comunidades autónomas ordinarias, bueno, no parece que la demanda federal sea muy clara. Entonces, en realidad, ¿para qué estamos movilizando esa hipótesis de reforma constitucional de carácter federal si no vamos a conseguir, o no es fácil que consigamos, una mejor integración de los nacionalismos periféricos y no atendemos tampoco a una demanda del resto de las comunidades autónomas? Sí, yo creo que la reforma federal que habría que matizarla, es decir, porque vamos a ver, la reforma federal yo creo que se debería de llevar a cabo a partir del Estado autonómico y desde luego manteniendo algunos rasgos del Estado autonómico que son imprescindibles. Quiero decir que a mí no se me ocurre efectivamente que una reforma federal se lleve por delante, diríamos, la condición del estatuto, de la Constitución del Estado miembro como norma aprobada por las Cortes españolas, como ocurre en la actualidad, y no podría acabar esa reforma con el eventual control del Tribunal Constitucional de los estatutos o de las constituciones de los Estados miembros. Me parece que eso es absolutamente capital. Como es absolutamente capital el que en esa nueva Constitución siguiese existiendo algo parecido al artículo 161.2 que permite la impugnación y consiguiente suspensión inmediata de actuaciones anticonstitucionales de las comunidades autónomas. Yo creo que al plantearse eso sería efectivamente una locura, ¿no? O sea, que estamos hablando, en mi caso, ¿no?, de una reforma federal que lo que hace es culminar algunos rasgos referentes a la articulación, Andrés, del Estado en estos momentos, ¿no? Lo de la integración, tú lo has dicho muy bien, son palabras mayores, son cosas muy difíciles de conseguir y bueno, lo que pasa es que no podemos atribuir a los partidos nacionalistas una significación de veto a la eventual reforma por razones, diríamos, de eficiencia y técnicas del Estado autonómico, ¿no? Es decir, que esta reforma no es una reforma que se hace pensando en los nacionalistas, en su caso, sino que es una reforma limitada, tal como la plantearía yo, una reforma limitada que busca que el Estado funcione mejor, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, yo creo que sería muy necesaria una caracterización más correcta de lo que son las competencias del Estado, pero no para debilitarlas, sino justamente para clarificarlas, ¿no? Es decir, claro, la dirección de la economía del Estado corresponde al gobierno de la Federación, evidentemente, ¿no? O sea que el sentido de la reforma a la que yo apunto no tiene un significado debilitador del Estado en modo alguno, sino todo lo contrario, un sentido racionalizador, clarificador, etcétera, ¿no? Yo creo que eso podría ser conveniente, ¿no? Pensarlo al menos, ¿no? Sí. Pero yo soy también un poco escéptico. El problema es que hay que dirigirse, diríamos, a los electores de las comunidades autónomas donde en estos momentos hay mayoría o casi mayoría nacionalista, ¿no? Convencer a los nacionalistas yo creo que no se va a conseguir nunca. Sí, de todas maneras, lo que yo creo que sí estarás de acuerdo, Juanjo, es que esa eventual reforma tiene que ser hecha con un acuerdo muy amplio entre los grandes partidos estatales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el riesgo que tiene una opción de reforma federal de nuestro Estado es que se convierta en una tercera vía dentro del debate político. Por un lado estaría la posición de los nacionalismos periféricos, por otro lado estaría la actitud del partido en el gobierno en defensa del Estado autonómico, y entonces irrumpe la opción federal como una tercera vía
que busca la equidistancia de ambas posiciones. A mí me parece que ese sería un planteamiento político muy negativo, sí. Que evidentemente de llevar a cabo ese proceso de reforma, que es muy razonable en los términos en los que tú lo planteas, tendría que ser sobre la base de un amplio acuerdo entre los dos grandes partidos estatales que buscara el acuerdo a ser posible de otras fuerzas políticas. Absolutamente de acuerdo. Es decir, el pensar que en términos constitucionales haya un espacio entre el PP y el PSOE, ¿no? Que me parece demencial, un lugar, digamos, donde, en fin, se podrían eventualmente incorporar también los nacionalismos, ¿no? Yo creo que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y por eso uno es tan reticente, por ejemplo, ante la actitud, pues, del PSC en Cataluña, ¿no? Quiero decir, es que no hay más que un modelo constitucional, ¿no? Y el modelo constitucional no puede dividir al PP y al PSOE, al PSC, ¿no? Yo creo que eso no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Ningún sentido. Por cierto, que hablando del tema del PSC, se plantea una cuestión curiosa, y es que el PSC, que defiende una posición más autónoma en relación al PSOE, no es muy coherente con la práctica del funcionamiento de los partidos en los estados federales. Es decir, los estados federales no se caracterizan, como pauta general, por una organización a su vez federal de los partidos, sino que al contrario mantienen esa estructura estatal. Yo no sé si en el PSC han meditado sobre lo que pueda haber de contradictorio en esa idea de que porque estamos en un Estado autonómico debe haber partidos diferentes. Esa es una idea que tuvo su predicamento en el pasado, los nacionalistas catalanes lo defendieron, que los partidos tenían que federalizarse para ajustarse al modelo de Estado integral republicano, etc. Pero la práctica hace que eso sea muy discutible. Y yo no sé si poner de acuerdo la organización territorial del Estado con la organización de los partidos es una idea que tiene sentido. Si hay que federalizar necesariamente los partidos o por el contrario es conveniente que los partidos funcionen como agentes políticos estatales con una coherencia a nivel de conjunto. Ya, yo creo quizás que sí se puede pensar en una federalización de los partidos, pero relativa, quiero decir, lo que no tiene sentido es que la diferencia entre las diversas secciones de los partidos, pues que las diferencias, digamos, sean cualitativas, sean serias, ¿no? Como está ocurriendo en estos momentos acerca del llamado derecho a decidir, ¿no? En fin, yo creo que ahí no tiene ningún sentido la discrepancia, francamente, porque es sobre una cuestión muy grave, obviamente, y en esa cuestión pues es obvio que la federación podrá discutir la postura a tomar, pero tiene que haber una posición, diríamos, compartida, ¿no? No tiene la actual situación. La actual situación yo creo que no. Es decir, el intento del PSC de encontrar un hueco en materia constitucional entre el PP y el PSOE, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y yo discrepo absolutamente. Efectivamente. Y que tampoco encaja en la práctica, en la dinámica de los estados federales más significativos del momento actual. Uno no imagina que en el caso alemán se produjera una ruptura de los dos grandes partidos estatales para ajustar a la idea del federalismo alemán y que surgiera un partido socialista de un land, que surgiera un partido demócrata cristiano de otro. Puede haber una excepción, el caso de Baviera, pero en fin, no da la impresión de que esa sea una exigencia de la organización federal, como parece plantearse en el caso español, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Juanjo, ha sido un placer charlar contigo. Yo creo que nuestros alumnos te agradecen tus atinados puntos de vista y esperamos volver a encontrarte aquí en alguna otra ocasión. Muchas gracias. A tu disposición.
La posible reforma de nuestro Estado autonómico, la posible introducción de un modelo federal ha sido el tema de debate hoy en este segundo tramo de Sin Distancias. El futuro no está escrito. Nos hallamos en un momento delicado en el que, como dicen nuestros expertos, una revisión general del Estado autonómico parece inevitable y, como no, deseable. La cuestión nacional y los nacionalismos son una propuesta política central y presente en la realidad de España. Andrés de Blas es catedrático de Ciencia Política de la UNED y Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y constitucionalista. Los dos son politólogos, expertos en organización territorial del Estado, en el Estado autonómico y federalismo. En esta charla nos han ofrecido datos muy interesantes para entender por dónde deben ir los pasos hacia una actualización y revisión del Estado de las autonomías.